Listo. Entonces, vamos a pasar a los campos. Los campos que necesitamos para este tipo de contenido, para crear una receta. Así que vamos a irnos turnando para los campos. Entonces, por favor, vamos siguiendo todos el procedimiento. Más o menos vamos a crear como 10 campos, 11 campos para lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, el primer campo que vamos a crear es el tiempo de cocción. Vamos a ir a estructura. Tipos de contenido. Y ya tenemos el tipo de contenido receta, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de contenido vamos a ir a administrar los campos. Clic en administrar campos. Tenemos un campo llamado body, que es de tipo texto con formato largo, pero podemos crear muchos más campos, y acá vamos a parar un momento, para identificar los tipos de campo que tenemos con esta instalación básica del core. Entonces, tenemos dos opciones, podemos crear un campo nuevo o podemos reutilizar un campo existente. Esto es muy interesante porque, sigamos, yo me creo este campo de tiempo de cocción y este campo resulta que yo podría necesitarlo en otro tipo de contenido, yo podría reutilizarlo sin tener que definir absolutamente todo de nuevo. Entonces es una recomendación que reutilicemos los campos, que efectivamente hay concordancia respecto a la información. También es importante tener cuidado de no tener que estar reutilizando campos por todo, que también lo he visto. De pronto hay unos campos que terminan siendo demasiado reutilizados, que no tienen realmente tanta concordancia, y la información en esos campos termina siendo enorme. Entonces hay que mantener como un balance. Vamos a decirle entonces añadir un campo nuevo. Despliega las opciones que tenemos ahí, por favor, Alejandro. Bien, veamos estos campos, estos tipos de campos que tenemos. Tenemos un booleano, es decir, para decir algo como sí o no, verdadero o falso. Puede ser un campo de comentarios, que ya sabemos que hace referencia a la entidad de comentarios. Un campo de correo electrónico, un campo de enlace, de fecha o de sello temporal. ¿Qué es lo importante en estos campos? Que cada uno de ellos pues responde a las características que pueden ser intrínsecas de cada uno. Por ejemplo, correo electrónico. Al yo crearme un campo de correo electrónico voy a tener un validador de correo. El campo me va a permitir asegurar de que lo que estoy agregando efectivamente es un correo electrónico. De pronto no me valida si el correo existe o no existe, pero sí la estructura del correo. Porque también he visto casos en donde las personas de pronto no conocen que tienen todos esos tipos de campo y terminan creando campos de texto para todo, pero la idea es aprovechar los validadores que ya tienen. De tipo número, entonces yo puedo crearme un campo de números decimal, flotante, entero, lista de números decimales, de números enteros, referencias a otras entidades de tipo archivo, contenido, imagen, término de taxonomía de usuario u otro tipo de entidad. De tipo texto, fíjense que acá tenemos, a ver si es lista, por ejemplo acá dice lista, pero también en número tenemos lista. Es muy distinto tener una lista de números a tener una lista de texto, entonces saber elegir muy bien qué es lo que necesito. En texto entonces tengo un listado de texto que podría ser seleccionable. Puedo tener un texto con formato, es decir que yo puedo tener un WYSIWYG con el cual puedes ir poniéndole negrita, cursiva, centrarlo, bueno, todo eso. Un campo de texto con formato largo con resumen, entonces es un campo de texto mucho más grande que tiene un campo adicional en el que yo podría agregar una versión resumida de lo que estoy escribiendo. Un texto largo con formato, entonces ya no tengo el campo de resumen para agregar, o un texto normal pero largo, pero entonces en este caso ya no tengo formato, sino que simplemente un campo de texto abierto sin un WYSIWYG, o un campo de texto abierto simplemente sin formato. Listo, entonces en este caso nosotros vamos a crearnos un tiempo de cocción y vamos a especificarlo en números. Vamos a usar un número entero. Entonces seleccionamos número entero. La etiqueta, tiempo de cocción.
Ok, entonces acá mi recomendación, la que les dije, es que el nombre del sistema se mantenga en inglés, ¿cierto? Entonces ahí le puse el nombre en inglés. Bueno, cópialo y úsalo, porfa. No sé si fue a mí que se me detuvo. No, veo congelada la pantalla de Alejandro o no se está moviendo. Ya, muy bien. Cooking time, ok, pero pegado, con underscore. Ok. Bueno, entonces, en las opciones del campo, cada campo tiene sus opciones y van variando de acuerdo al que yo he elegido. En este caso, me permite determinar si yo voy a poner varios campos de este tipo, es decir, si dentro de mis requerimientos estuviese que yo voy a poner varios tiempos de cocción, entonces yo podría limitarlos y decirle, va a poner 1, 2, 3 o ilimitado. En este caso, realmente nuestras recetas solamente tendrían un tiempo, entonces lo dejamos tal cual como está, limitado a solo un valor. Y le damos clic a guardar opciones del campo. Muy bien. Entonces, para ver cómo nos funciona, cómo se ve este campo, entonces intenta ahora crear un contenido de tipo receta, simplemente para que veamos el formulario, todavía no lo crees, ¿listo? Entonces contenido. Pregunta, digamos cuando Alejandro le dio de continuar, pero pues le dio la lista de y el campo salió. En vez de eso me muestra una configuración, o sea, un formulario de configuración. Mm, o sea, donde muestran un campo mínimo, máximo. Sí, ya voy a pedirle que lo abra, tranquilo. Ah, bueno. Entonces, añadir contenido, Alejandro. Receta. Entonces tenemos un campo abajo que dice tiempo, ve al final, por favor. Tiempo de cocción, ¿cierto? Y ahí simplemente un valor, pero fíjense cómo es de importante que uno le pueda decir al usuario qué es lo que está viendo ahí, ¿sí? Tiempo de cocción. Y uno dice, pero esto es qué, esto está en qué o qué. Pues veo que puedo escribir algo, pero esto está cómo. Entonces vamos a acomodar esto para el usuario final. Volvamos por favor a estructura. Vamos a otra vez al tipo de contenido, administrar campos. Ubicamos el campo y le damos editar. Bien, entonces, en el texto de ayuda, de pronto sería útil ahorita dejarle un texto de ayuda a ese campo. Valor mínimo. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que nosotros permitimos en este campo en tiempo de cocción? Entonces, digámosle que lo dejamos mínimo en 1. Entonces, 1, perfecto. Un máximo, bueno, no vamos a limitar. Esto no es necesario. Un prefijo, no necesariamente, pero un sufijo sí, para que la persona sepa en qué términos estamos hablando. Vamos a hablar en términos de minutos. Entonces escribe ahí sufijo minutos. Listo. Entonces arriba en el texto de ayuda, puedes dejarle un texto al que está escribiendo, ¿sí? El tiempo necesario para que, bueno, creo que el título sí, en este caso es, bueno, dejémoslo, para que se veamos dónde aparece. El tiempo necesario para que se cocine la receta. Digamos que dejamos ese. Muy bien. Y guardamos la configuración. Muy bien. Vuelve a intentar crear un contenido y vemos cómo cambió.
Míralo al final. Entonces dice, tiempo de cocción, tantos, ya tiene más sentido para el usuario que esto sea así. Me suelo encontrar con muchos desarrolladores que por el afán de crear los campos dicen, no, luego le pongo la especificación, por ahora lo que me interesa es que funcione. Y resulta que se les queda así. Y cuando el editor viene a crear los contenidos, al editor casi que le toca adivinar, probando a ver si es así, porque no hay la descripción suficiente ni las ayudas suficientes para entenderlo. Y de hecho ahí suele tenerse como la mala concepción de que en herramientas como estas es que no dan mucha información y no es tan intuitivo al momento de crear información. Realmente fue culpa del desarrollador no haberlo dejado bien estructurado y con la información necesaria. Drupal le da todas las herramientas para que lo haga bien. Muy bien, entonces tenemos este campo. Les recomiendo siempre que creen un campo le pongan primera mayúscula simplemente para conservar normas de escritura, que no lo dejen. Entonces, por ejemplo, el título de tiempo de cocción lo pueden cambiar con T mayúscula, tiempo de cocción, para que sea más uniforme con el resto de campos. Muy bien, entonces ese es el primer campo. Vamos a crearnos un segundo campo y en este caso voy a invitar a que nos ayude Diana Carolina. ¿Tú cómo estás? Sí, 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 señor, Perfecto. voy al día. Perfecto, Diana. Entonces ayúdanos compartiendo tu pantalla. ¿Hay preguntas hasta este momento? No, vamos bien, estamos siendo claros. Yo tenía una pregunta, pues, con respecto a los nombres de máquina. Puede que sea muy básica y eso, pero cuando hay dos palabras veía que estaban separadas por guión bajos. ¿Eso es convención, cierto? ¿O qué pasa si lo dejo guión medio? De hecho, si se fijaron, cuando Alejandro agregó la información y no le puso ni nada, él especificaba qué era lo que aceptaba. Digamos que no aceptaba espacios en blancos, tenía que ser separado con guión bajo. ¿Por qué? Porque es que esa convención debe cumplirse por la misma razón que les explicaba hace un rato. Ese nombre de máquina es usado para crear nombres de tablas o campos. Entonces, la misma razón por la cual un campo en SQL no debería ser creado de esa forma, la misma razón por la cual Drupal no lo va a dejar acá crearlo en esa misma estructura. Entonces sí tiene que ser minúsculas, separados con guiones bajos y sin caracteres extraños. Y sin guión medio. Sin guión medio. Vale, gracias. Vale. Muy bien, entonces Diana, muchas gracias. Vamos a crearnos ahora otro campo, que sería el campo de dificultad. Vamos a crearnos una lista de texto. Aquí, ¿cierto? Exacto, muy bien. Sí, tranquila, yo te voy soltando, es porque ya, como lo he explicado, no hay problema, pero tú ve preguntando. Entonces, a ver, en el nombre le vamos a poner como etiqueta dificultad. Muy bien. Yo creo que de momento no necesita descripción. Ahora miramos cómo se ve en la interfaz. Un momento. Acá entraste donde no era. ¿Cuál fue el error? ¿Quién me dice? Está creando otro contenido aparte del que ya teníamos en receta. Exacto, se está creando un nuevo tipo de contenido y lo que estamos buscando crear es un campo. Muy bien, excelente. Y no se preocupen por equivocarse, es que de eso se trata. Si ustedes no se equivocaran acá, creerían que todo está libreteado. Entonces un tipo texto, lista de texto. Ahora sí la etiqueta sería dificultad. El nombre de máquina, en inglés por favor. Dejé pues el texto en el chat también por si acaso.
Siempre los voy a ir pasando. Ah, no lo pasé. No, perdón. Ya, ahora sí. Guarda y continúa. Muy bien. Ahora, cuando estamos creando un tipo de campo lista de texto, vamos a aprender lo siguiente. Resulta que uno podría crearse esta lista de texto cuando quiere simplemente hacer una clasificación interna. Y vamos a ver más adelante otro campo que serían las taxonomías, que también nos permiten clasificar contenido, pero tienen otro objetivo. Acá lo único que nos interesa es que visualmente el editor pueda elegir la dificultad y el usuario final pueda verla ahí definida, no más. ¿Sí? Entonces las listas de texto nos funcionan muy bien para esa clasificación. De hecho, si usted no pretende hacer nada especial con esa clasificación, las listas de texto funcionan perfectamente. Entonces, esa lista de valores permitidos debe escribirse de una forma que sea comprensible para el sistema. Dice, los valores posibles que puede contener este campo. Se refiere a que acá escribimos los valores posibles que puede contener este campo. Dice, escriba un valor por línea en formato clave pipe, es decir, el cosito ese, el palito, se llama pipe, clave, pipe, etiqueta. La clave es el valor guardado, es decir, lo que va a quedar guardado en la base de datos de Drupal o la referencia, y la etiqueta será usada en los valores mostrados, es decir, lo que va a ver el usuario, y en formularios de edición. La etiqueta es opcional. Si una línea contiene un solo texto, se usará como clave y etiqueta. Vamos a usar entonces el modelo de separación por pipe para que veamos cómo podría variar. Vamos a usar el valor de clave y el valor de la dificultad. Entonces, vamos a mantener los valores por debajo igual en inglés, y en español vamos a tener lo que va a mirar el usuario. Entonces les voy a pasar por acá como el listado. Ahí se los pasé. Son 3. Encontramos problemas de usabilidad de la herramienta. Y ahí se los está pasando Brian, uno a uno. Brian, ¿qué pasó del último? Eso. Muy rápido. Muy bien, entonces acá tenemos el listado. Entonces, easy, fácil, medium, intermedio, hard, difícil. ¿Listo? Y vamos a decirle también que pues el número de valores permitidos es 1. Bueno, está especificado por defecto. Con esto también estamos diciendo que podríamos tener varios campos, ¿no? Yo podría pues seleccionar varias opciones. De momento no lo vamos a usar así. Ya lo definimos, le vamos a dar guardar opciones de campo. Muy bien, muy bien. ¿Vamos todos ahí? ¿Estamos todos? Así es. Sí, señor. Perfecto, listo. Bueno, yo creo que el campo no necesita ser descrito en ese momento, pero si alguno de ustedes considera que sí, bien, pues hágalo, no hay ningún problema, está a consideración de ustedes. Sin embargo, este campo lo que sí tiene, y lo vamos a hacer también para el campo anterior, es que lo vamos a establecer como obligatorio. Entonces seleccionan el check de campo obligatorio.
y guardan. También se aseguran de hacerlo en el campo que hicimos anteriormente. Muy bien, ahora, Diana, en este caso sí nos vamos a crear el contenido. Entonces, por favor, te agregas un contenido de tipo receta. Mm, ¿Y ahora qué hago? ¿Cierto? Ah, sí. Es que mira, eso lo hice porque yo sé que es lo que suele pasar. Cuando uno está tan inmerso en esto, luego se le olvida. Y suele pasar que uno confunde mucho dónde se cree, dónde trabaja el tipo de contenido y no reconoce muy bien dónde es que se crea el contenido. Entonces recuerden, siempre que vamos a trabajar el tipo de contenido, es decir, la estructura, la creación de campos, la creación de tipos de contenido, está dentro de estructura, ¿sí? Estructura, en el ítem de menú estructura. Cuando vamos a crearnos un contenido, es decir, el resultado de ese formulario que estamos armando, entonces es la pestaña contenido o la opción de contenido, el ítem de menú contenido. Entonces vas por favor a contenido. aquí. No, arriba en el menú izquierda, Ok. eso es, muy bien. Añadir contenido. Receta. Excelente, entonces vamos, ve creándote una receta por favor, la que quieras. Mm, Yo pensé que iba a poner la que yo me sé de huevos con arroz. entonces, Bien, eso, lo que quieras ahí de momento, no hay problema. Ahí lo puedes dejar, no te preocupes, no tienes que escribirlo todo. Le vas a poner el tiempo de cocción abajo. ¿Cuántos minutos? Has dicho, llena el contenido. Muy bien, y guardas. Excelente, Diana. Ya te vas creando entonces la receta de huevo frito. Ahí dice el contenido, el tiempo de cocción y dificultad. Todavía se ve todo un poco raro, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ir ajustando de a poco. Diana, muchas gracias por la ayuda en la creación de este campo. Vamos a pasar Muchas entonces. gracias. Listo a ti. Vamos a pasar entonces a otro compañero que nos ayude. Germán, Hal, una preguntita. señor. Digamos, en el tiempo de cocción, si uno quiere que salga en minutos separado del número, tocarle un espacio antes, momento de guardar. Sí, sí. De hecho, puedes darle el espacio en el label si quieres. Hagámoslo de una vez si quieres. Pues Steven, de una vez, lancemos los temas bien. Espéreme, Germán. Ah, bueno. Ay, por saltar acá. Dale, Steven. ¿Listo? Bueno, ¿Dónde, aquí vemos, ¿Dónde crees que lo harías? Ah, dale. también vemos acá que el bloque de bienvenida que creé anterior está bien acá. Está Ok, acá. listo, no hay lío. Carne al azagar, debes conseguir carne, buenísimo. Ujú, muy cierto. Listo, en tipos de contenido, receta, ajá, muy bien. En el sufijo, déjale el espacio. No sé si se va a ver así, que se vea Pues, en el es más que sufijo quiero el mostrar, quiero espacio, darte y una. ahí lo tomaría. Ya, lo que quiero es que miremos una cosa. Por favor, haz eso. Listo, ahí nos aparece separado. Esta es una opción en que ustedes, digamos que si ustedes no saben de CSS, si ustedes no saben de desarrollo, no saben tocar nada de eso, una opción es que lo hagan directamente por la interfaz y obviamente pues eso no es un pecado. Ahora, ¿yo qué les diría?
si cabe la posibilidad de que uno crease ese espacio por CSS, pues de pronto se ve más como mejor, porque si el día de mañana les da por cambiar ese minutos por otra cosa y no dejan el espacio, pues se vería el problema ahí, pero no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, también se puede de esta forma y ahí se ve la separación. Ok. Listo, entonces vamos a crearnos otro campo. Entonces, ¿qué? ¿Sigo compartiendo? Sí, por favor. ¿Sigue mejor? Ok. Ya se embaló, ¿ya qué va a hacer? Vamos a crearnos ahora un texto, un campo de texto sin formato. Es decir, no nos interesa que le aparezca un WYSIWYG ni nada de eso. Que va a ser de los ingredientes. Entonces, texto sin formato y ingredientes. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? En texto sin formato, solo texto, solo un campo de texto. Vamos a listar bueno, un momento acá, déjalo ahí. Vamos a permitir que tengamos más de uno. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un campo de texto normal, como lo ven ahí en longitud máxima, digamos, eso que ustedes ven ahí es un campo de texto. Y vamos a permitirle que el usuario agregue muchos ingredientes. No sabemos cuántos, entonces vamos a cambiarlo a ilimitado. Miren cómo nosotros veníamos trabajando con limitado a 1. Vamos a ver cómo se comporta un campo cuando es ilimitado. Dale guardar opciones del campo. Muy bien. Entonces acá sí le vamos a poner un texto de ayuda. Ese texto va a decir, liste los ingredientes requeridos para esta receta. Coma, 1 por campo o 1 por ítem, como quieras. Ok. Este campo no lo vamos a hacer obligatorio. Pues tampoco es que... ¿O sí? Sí, ¿no? Es bueno que las recetas tengan los ingredientes. Listo. Le damos clic en guardar configuración. Ahora, como ya se creó una receta, vamos a editar la receta que hay. Entonces, cuando le damos en contenido, ya vemos nuestra receta ahí. Si vemos cuando le damos ahí vamos a tener todos los contenidos que vamos creando. Vamos a darle a editar. Una pregunta que suelen hacerme es, ¿y si yo ya me creé el contenido, qué pasa con estos campos? ¿Ya no me aparecen? No, los campos siempre le aparecen. Lo que pasa es que le aparecen vacíos, como es el caso. Entonces, ahí dice, ingredientes. Entonces, agregue ingredientes. Perdón, ingredientes, ¿qué tipo de campo es? Es tipo texto, texto sin formato. Entonces noten cómo tenemos ingredientes, carne, tal, y ya tiene la opción del botón añadir otro elemento. Y así cuantos quiera. Entonces, por favor, vamos a hacer este campo si no lo han hecho. Y Steven, por favor, les va mostrando si ellos necesitan alguna información de lo que se creó en el campo. Bueno, termina de crear ese contenido, guárdalo para que te quede guardado. Y muestra el contenido. Dale clic en el título. Para que se vea, ahí están los ingredientes más abajo, listados. Y ahí está. Entonces, por favor, creen el campo, hagan esta prueba, cojan su contenido que ya habían creado, pónganle ingredientes. Y Steven está ahí a la orden de ustedes para lo que necesiten. Vamos entonces a avanzar con otro campo. Steven, muchísimas gracias. Ahora sí, Germán, ayúdanos con el otro campo. Me están viendo, ¿cierto? Sí. Te vemos. Así es. Muy bien, Germán, vamos a agregarnos un campo que se va a llamar imagen. Sí, imagen, podría ser imagen.
Podría ser fotografía, no sé, ¿qué les hace más sentido? ¿Imagen o fotografía? Mm, ¿O foto? Imagen. Bueno, imagen, entonces déjalo como imagen. Pero entonces en este caso, déjame ver porfa en la referencia, perdón, en el listado que tenemos. En el listado de campo. Sí, el tipo de campo, déjame ver. Tú seleccionaste imagen, ¿cierto? Déjame ver una cosa. Contenido, imagen, referencia, imagen, baja. Listo, vale, vamos a dejarle esa de momento. Está bien. Entonces, imagen, image. Muy bien, guardar y continuar. Oh, ¿qué pasó ahí? Ya está en uso. Ah, exactamente. Entonces, si está en uso, ¿qué deberías hacer? Ponerle uno diferente. No ¿Y el necesariamente. Si ya existe uno que cumple con el objetivo de ser imagen, quizá Pero lo sí podemos mejor usar. reutilizarlo. Ajá, muy bien. Ok. Déjale un texto de ayuda. Algo así. Ok. Hazlo obligatorio. Y acá tenemos opciones respecto a las extensiones de archivos que se permiten. Entonces, acá ustedes pueden hacer unas limitaciones respecto a este tipo de imagen. Puede ser por extensión, que eso es muy importante de pronto para restringir. Yo he visto en algunos casos que la gente, por ejemplo, pretende subir imágenes .tif. Las imágenes .tif son imágenes muy grandes, con una cantidad de información interna que las hace gigantescas. Y si uno no especifica acá que solamente permite PNG, GIF, JPG y JPG, pues le terminan subiendo estas imágenes grandísimas y seguramente pues hay problemas para renderizarlas. Lo otro que hay que tener en cuenta es el directorio de archivos. Acá cuando uno va a especificar estos directorios, por defecto Drupal le crea unos directorios que van variando de acuerdo al año y de acuerdo al mes. ¿Por qué sucede esto? Resulta que en Drupal 7 teníamos un inconveniente grandísimo. Bueno, en Drupal 7 hacia atrás. A medida que se van subiendo archivos, resulta que esta opción de directorio de archivos quedaba en blanco. Entonces, lo mismo, uno como desarrollador que de pronto no le han explicado para qué sirve todo eso o simplemente sigue derecho por el afán, uno no especificaba este directorio de archivos. Y resulta que si uno no los especifica, todos los archivos se suben a la misma carpeta. Entonces, en este caso, Drupal usa una carpeta que se llama Files. Todos los archivos terminaban en esa carpeta. ¿Cuál es el problema de eso? Por un lado, que digamos que podemos estar repitiendo nombres de archivos, ¿sí? Entonces quedan como mal renombrados, los nombres de archivos quedan como mal. Y por otro lado, es que al disco le va a costar cada vez más conseguir entre todo ese listado el archivo. Entonces los sitios también se vuelven lentos y el consumo de servidor también se eleva si nosotros metemos todos los archivos dentro de un mismo directorio. Imagínese un periódico que en un día puede llegar a publicar, no sé, 50 noticias y digamos que cada noticia pueda tener 5 imágenes, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo. Tenemos 5 imágenes por 50 noticias, ya tenemos 250 imágenes. Digamos que en un mes, es decir, en 30 días, pueden estar generando 7500 imágenes. Digamos que en un año, esto sería por 12, vamos a tener 90.000 imágenes publicadas en un directorio. Eso en el mejor de los casos, en donde solamente publiquen esas 50 noticias y solamente 5 imágenes, y solamente estamos hablando de las imágenes, no estamos hablando de más. Entonces 90.000 archivos, ustedes han experimentado de pronto en su computador cuando tienen que abrir esos directorios donde ustedes descargan de todo y ahí hay de todo y que cada vez eso como que se demora más en mostrar, pues el mismo costo es para el servidor tener que listar todos esos archivos y encontrar un archivo dentro de él.
Entonces, por eso Drupal 8 en adelante por defecto nos establece unos directorios por defectos. Por lo menos nos dice, listo, pues si usted no lo va a especificar, por lo menos lo separo para que por cada mes usted tenga un directorio distinto y los archivos terminen en otro directorio. Pero nosotros podemos ser más organizados. Nosotros podemos establecer que vamos a separarlo de tal forma que incluso si el día de mañana yo me voy a bajar esa carpeta de archivos, yo pueda saber los archivos que están ahí almacenados de qué se tratan. Entonces vamos a poner en el directorio de archivos, antes del corchete que abre date custom, vamos a ponerle ahí receipt slash. Slash, exacto. Con eso estamos diciendo que entonces ahí estamos poniendo las fotos de las recetas, ¿no? Receipt slash, entonces dejamos el de año y mes para que además pues me lo separe de acuerdo al año y mes. Entonces le damos una mejor organización a nuestra estructura de archivos. Lo siguiente es que nosotros podemos hacer una limitación para el usuario para que no nos suba imágenes más grandes que de cierta cantidad de píxeles. ¿Por qué? Porque el usuario final o el editor lo que le interesa es mostrar su contenido y muchas veces esas imágenes que toman las bajan directamente de una cámara de alta resolución que tomó la imagen a 48 megabytes. Entonces, porque tiene una resolución de no sé cuántos miles de píxeles, digamos que una resolución de 2048 por 1024, no sé, algo así. Eso es una imagen muy grande, una resolución muy grande. Y resulta que nuestro sitio pretende mostrar las imágenes lo más optimizadas posibles porque pues una imagen tan grande yo sí la puedo mostrar, pero se me demora en cargar. Entonces acá tenemos una herramienta para nosotros establecer restricciones que yo entiendo, puede ser algo molesto inicial para el editor, pero con la costumbre vamos a hacer que nuestro sitio sea muy rápido, que nuestro sitio pues cumpla con las velocidades que el usuario final espera que tenga. Entonces nosotros podemos establecer ciertas restricciones y acá podríamos decir que la resolución máxima de la imagen sea vamos a establecerla en 1024 por 1024 píxeles, digamos. ¿Sí? Entonces establecele ese límite, por favor. En mínima la vamos a dejar así, aunque podríamos decirle que mínimo 200 por 200. Y pongámosle eso, mínimo 200 por 200. Abajo. Que no nos suba algo tan chiquito tampoco. Y lo siguiente es el tamaño máximo de subida. Podemos entonces acá decirle no, máximo súbame una imagen que tenga 1 mega, por ejemplo. ¿Sí? Eso pues, ya es muy grande, algo superior. Dejémoslo en 2. Entonces dejémoslo en 2 espacio MB mayúscula. Fíjese que yo saco esos datos de lo que dice abajo. Escriba un valor como 512 bytes, 80 KB, que corresponde a kilobytes, o 50 MB, que corresponde a megabytes, para restringir el tamaño permitido del archivo. Si se deja vacío, los tamaños de archivo estarán limitados únicamente por los tamaños máximos definidos en PHP. Entonces, acá es a tener en cuenta una cosa. Yo puedo establecer 2 megas. O digamos que no estoy haciendo una imagen sino un archivo. Yo podría decir en el archivo, limítemelo a 10 megas. Pero si PHP ya tiene un límite de 2 megabytes, entonces él no me va a dejar pasar de ahí. Porque ya el lenguaje me hizo el límite. ¿Vale? Nosotros jugamos con hasta el límite que PHP tenga definido. Bueno, lo siguiente es definir dos campos. Acá por defecto tenemos el campo alt, que es el campo de mensaje alternativo que toda imagen debería tener. Y establecemos que el campo sería obligatorio. Señor. Porque digamos en resolución máxima, o sea, en las resoluciones ponemos los mismos tamaños en ancho y en alto. O sea, digamos el alto sería menor que el ancho. Puede hacerlo. Acá fue capricho. Lo dejé igual como por tenerlo ahí, pero podría ser 1024 por 800, por ejemplo. Exacto, sí. No hay problema. Buena pregunta, Leo. Listo, guardamos la configuración. Ahora, por favor, carga una imagen.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué tamaño tenía originalmente la imagen? Revísela. 1260 por. Ajá, entonces ¿qué pasó ahí? ¿Me explicas lo que pasó? No respeto los tamaños. ¿Quién no respetó los tamaños? El que lo está subiendo, ¿Y quién lo está subiendo? Germán. Qué respetuoso, Germán. Sí, tal La, cual. la imagen es más grande que el campo lo permite, entonces, pero lo que hizo fue redimensionarla para que se adapte. Qué bonito, ¿no? Eso es algo que no pasaba en Drupal 7 y creo que en los principios de Drupal 8, me puedo estar equivocando ahí, pero en Drupal 7 pues no pasaba, estoy seguro. En donde Drupal simplemente le decía, no, la imagen no sirve. Entonces inmediatamente el editor le tocaba ir y coger la imagen y redimensionarla, y yo sé que eso es una tarea larga, pero fíjese cómo la herramienta le dice, lo máximo es que yo soporto es 1024, así que se la redimensiono a 1024 y proporcionalmente el alto se lo ajusto también para que pues no quede como distorsionada, ¿no? Eso fue lo que pasó. Muy bien, guardas y miramos cómo queda. Excelente, ya tenemos un campo de imagen. Ya está visible ahí, está súper. Ahí vamos estructurándolo. ¿Preguntas? Se puede hacer que no se vea el nombre imagen. Sí, señor. Vamos a ir en un rato hacia allá. Bueno, no sé si alcanzamos hoy, pero sí se puede hacer. ¿Cómo? Listo. Sí tiene el micrófono abierto cuando respondí, ¿cierto? Así es. Sí, sí, listo. Sí. Vale, perfecto. Muy bien, entonces ahí estamos, excelente. Vamos a probar lo siguiente. Vamos a pasar con Paula Valentina. Hola, Paula. Hola. Bueno, ya les comparto en pantalla. Vale. Ve, yo tengo una duda. No sé si sea una burrada, en la parte de imagen donde decimos en qué archivo, en qué archivo vamos a guardar la imagen, en qué carpeta, ahí como definimos en qué carpeta lo vamos a crear. Nosotros podemos crear carpetas o darle un nombre específico aleatoriamente o ya son nombres predefinidos. No, muy buena pregunta. El nombre que quieras, el sistema la crea automáticamente. Ah, ok. Perfecto. Hola, Pau. ¿Ya ven? Hola. Ya ¿Ya ven vemos. mi pantalla ahí? Sí, ya la vemos. Listo. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos jugar un poquito más con ese tema de las imágenes. Por favor, ve a ampliar. Recordemos que ampliar corresponde a la sección donde nosotros podemos ver el listado de módulos que tenemos en el sistema. Por favor, escribe en filtrar por nombre de descripción, escribe media, como la media. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos nosotros cómo podemos crear un campo de tipo imagen, el que nos da el core. De hecho, si ustedes miran abajo, tenemos un módulo que se llama image, ¿sí? Ese módulo image que tenemos ahí es el módulo que nos da el campo de imagen. De hecho, está clasificado como parte del paquete de módulos de tipos de campo. Esto debe mostrarnos algo, que a pesar de que tenemos el listado de campos que estuvimos viendo hace un momento, nosotros podemos aumentar el tipo de campos activando más módulos. Es más, nosotros podemos crearnos nuevos tipos de campo. Si el día de mañana ustedes dicen es que necesito un tipo de campo que debe cumplir con ciertas restricciones, con ciertas cosas y no existe, usted se lo puede crear creándose un módulo custom, define el tipo de campo, la base, cuál es la validación, etcétera, y acá le va a permitir habilitarlo como un módulo y lo va a tener disponible. Entonces, el campo de imagen que usamos hace un momento fue este que está definido acá. Vamos a ver cómo activando otro módulo podemos tener otro campo de imagen trabajando el módulo multimedia. Entonces,
Paula, por favor activa el módulo Media y activa el módulo Media Library. E instalamos. Ya está cargando. Gracias. Bueno, así es como se instala un módulo en Drupal. Ya nos estamos metiendo en más cosas, vamos cruzando. No me estoy metiendo como exclusivamente a un solo tema porque me parece que uno debe ir empapándose de todo esto e ir probando. Entonces, si de pronto alguien se siente perdido, si alguien dice, uy, vamos muy rápido, frenele, pues me dice, ¿vale? Entonces, Media y Media Library. Verás que se me cayó un momento el internet. Se va a instalar Media. ¿para qué fin se instalaría Media? Porque Media nos va a permitir trabajar con otro campo de imagen, que es el que vamos a probar ahora. Y Media Library. Media Library, buena pregunta, nos ayuda a poder tener una mejor experiencia para el editor al poder seleccionar las imágenes desde una biblioteca. Pues library es biblioteca, o sea, biblioteca de elementos multimedia o media, ¿sí? Entonces, Media realmente es un módulo que nos gestiona la creación de elementos multimedia. Vamos a mirar un momento, porfa, despliega la opción, lo que dice gestiona la creación tal cosa. Vamos a mirarlo. Eso. Y ahora ve a ayuda. Entonces dice, el módulo Media gestiona la creación de edición, borrado, ajustes y visualización de medios. Los elementos son típicamente imágenes, documentos, diapositivas, videos de YouTube, tweets, fotos de Instagram, etc. Fíjese cómo se nos abre un abanico de cosas que nosotros ahora vamos a poder insertar mediante este campo. Puede referenciar elementos de medios desde cualquier otro contenido del sitio. Para más información, pues tal cosa. Entonces, podemos crear elementos multimedia. Ya habíamos hablado un poco sobre qué tipos de elementos de medios podríamos tener, pero también podríamos crear otros tipos, listarlos, algunos personalizados, como les decía, crear revisiones, permisos de usuario sobre estos elementos y agregar multimedia a otro contenido. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora, pues permitir que se agregue multimedia a un contenido. Y acá hay algo interesante que dice las diferencias entre los campos de referencia multimedia, archivos e imágenes. Entonces dice que pues hay varias ventajas sobre las referencias básicas que nos da Drupal, como file e image. Image fue el que usamos, file no lo hemos usado, pero también nos lo entrega el core de Drupal. Dice, los campos de referencia multimedia pueden hacer referencia a múltiples tipos de medios en el mismo campo, cosa que no pasa, por ejemplo, en el de imagen. Entonces, en el de imagen, yo sí tengo que usar únicamente imágenes, pero yo podría, en cambio, con el campo de media, decir, yo voy acá a insertar un elemento multimedia. No puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa. Entonces, mejora la experiencia y no tener que estar, pues, creando campos para cada cosa que se supone que voy a poner ahí. Puedo insertar tweets, cosas de Instagram, etcétera. También es posible añadir campos a los tipos de contenido multimedia, lo que permite añadir metadatos personalizados como descripciones y términos de taxonomía o los medios referenciados. Esto también es muy interesante porque a la biblioteca yo puedo ponerle, por ejemplo, etiquetas. Yo puedo referenciar el año en que subí este contenido y cosas por el estilo que me sirven a mí para de pronto crearme una gestión de medios dentro del mismo sistema. Dice que los tipos de multimedia para audio y video se proporcionan por defecto, con lo que no es necesaria ninguna configuración adicional para subir estos archivos. Entonces, si yo subo un audio o un video, también por debajo me lo procesa para que yo pueda verlo automáticamente con las etiquetas de HTML5 de audio y video. Los proyectos contribuidos o personalizados pueden proporcionar fuentes de medios adicionales, ya habíamos hablado de eso, que pueden aumentarse, y los elementos multimedia existentes se pueden reutilizar en cualquier otro elemento de contenido como un campo de referencia multimedia. Entonces yo subo un contenido y, a diferencia, por ejemplo, de lo que hicimos hace un rato, en donde subimos una imagen y la imagen quedó allá, ¿qué pasa? Si yo el día de mañana digo, venga, pero es que yo ya me subí una imagen de receta y quiero reutilizarla. No, tiene que bájesela y vuelva a subir, ¿no?
y queda en el mismo directorio, pero digo, no, pero no lo puedo reutilizar. Pues con Media sí puede, porque ya está dentro de una biblioteca y puede buscarlo. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que trabajamos hace un momento con el campo Image y ahora que vamos a intentar implementarlo, pero con el campo Media. Muy bien. Vamos entonces a la gestión de campos de nuestro tipo de contenido. Ay, Bueno, antes de eso, vamos a mirar los efectos que tenemos con esto que hicimos. Vamos, por favor, primero a contenido. En contenido tenemos ahora algo nuevo, no sé si se han fijado, pero antes teníamos comentarios y archivos. Ahora tenemos multimedia a la derecha. Entonces, esa es nuestra biblioteca inicial de donde vamos a tener las cosas con las que vamos a trabajar. Y acá es donde nos van a aparecer pues todos esos contenidos que vamos a ir subiendo. Como esto es una entidad, pues entonces como entidad, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Cómo es una entidad qué? ¿Qué se les viene a la mente al ser una entidad? que puede tener varios, como hijos, lo que estamos hablando ahorita, Varios tipos. clases. Exacto, varios tipos de multimedia. Vamos a sacarle hijos. Vamos a ver qué tipos tenemos entonces. Como esto es entidad, definitivamente cae en estructura. Entonces vamos a estructura. Tipos de multimedia, correcto. Miremos los tipos que tenemos. Audio, dice que corresponde a un archivo hospedado localmente. Documento, un documento o un archivo subido como PDF, tales como PDF, por ejemplo, pero podrían ser más cosas. Tipo imagen, una imagen reutilizable. Un video remoto desde YouTube o Vimeo y un video hospedado localmente. ¿Listo? Entonces ya tenemos, acá tenemos 5. Realmente nos funciona con lo que tenemos, no hay necesidad, pero si el día de mañana resulta que ustedes necesitan crear otro tipo, pues acá lo hacen. Tal como hemos creado tipos de contenido, pues acá lo pueden hacer. Vamos a darle una mirada, por ejemplo, a cómo está el de imagen, que es el que vamos a usar ahora. Dale a editar. Entonces tiene un nombre, tiene una descripción, fíjese lo similar que es. Acá puede seleccionarse el tipo MIME, que yo pues quiero hacer como las referencias. Puedo hacer limitaciones de tamaño de campo, de ancho, salto, y las opciones de publicación funcionan muy parecido a lo que estábamos mirando ahora. Sube. Y tenemos también una administración de campos. Entonces fíjense que es lo mismo que estamos haciendo con los tipos de contenido, solamente que aplica para otro tipo de entidad. Entonces esa entidad puede tener distintos tipos de información asociado. Miremos la administración de campos que tenemos acá. Tenemos un campo de tipo de campo imagen. Fíjese que está reutilizando a la entidad, bueno, al tipo de campo imagen que ya trae el core, pero lo extiende para una gestión multimedia pues mayor. Eso es lo que hace Media y eso es lo que hacen finalmente los módulos. Reutilizan lo que ya existe en el sistema para crear una versión pues que cumpla con otros objetivos. Muy bien, vamos a irnos al campo entonces. Vamos ahora sí a estructura, tipos de contenido. Administrar campos en receta, muy bien. Y vamos a añadir un campo. Miremos en el listado de campos que tenemos, qué tipo tenemos. Ya conocíamos estos, número, referencia. Y fíjense que en referencia ahora tenemos un nuevo llamado multimedia. Ese campo fue el que se agregó al crear eso. Entonces vamos a crearnos un campo que se va a llamar Media Image o en español entonces sería imagen multimedia. Media Image. Muy bien. Le damos guardar y continuar.
Vamos a agregar solamente uno. Entonces ahí está bien, limitado a uno. Pasa, Pau, ¿qué pasa? No te desesperes. Yo no, ahorita se va a ir el internet. Listo, entonces tenemos etiqueta, imagen multimedia. Déjale un texto de ayuda, por favor. Agarra tu imagen. Perdón. ¿Obligatorio? Sí, entonces obligatorio, por favor. Y acá tenemos unas opciones de respecto al tipo de referencia. Cuando estamos hablando de referencia es porque estamos apuntando a otra entidad. Entonces esto es digamos que de acuerdo a la referencia que estamos trabajando multimedia nos da unas opciones de qué hacer con esa referencia. Una de ellas es crear entidades referenciadas si no existen previamente. ¿Por qué? Porque por defecto, como hacemos referencia, es decir, estamos apuntando a algo que ya existe. En teoría vamos a ir a buscar dentro de lo que ya existe, pero este campo nos debería permitir crear aquello que no existe. Entonces, por eso le seleccionamos la opción crear entidades referenciadas si no existen previamente. Así, lo que sucede es que el editor no tiene que ir a crear la imagen multimedia allá en las opciones que vimos hace un momento en contenido y luego venir y referenciarla desde acá, sino que al momento de abrir el campo acá puede crearla directamente y queda guardada y referenciarla pues de una vez. Lo siguiente es el tipo. Ya vimos estos tipos ahorita cuando estábamos explorándolos. Entonces el que nos interesa es el tipo image. Pero fíjese cómo yo podría acá poner más cosas. Podría decirle, si de pronto este campo no lo llamáramos imagen multimedia, sino que fuese multimedia, entonces yo le diría, listo, acá puede meter una imagen, un audio, un video remoto, etcétera, lo que yo quiera. Listo, bajas. Qué pena, Javi, es que no entendí muy bien el checkbox, el de crear entidades referenciadas si no existieran previamente. O sea, aquí, o sea, esto es para una imagen, ¿cierto? Una imagen Sí, señor. multimedia. O sea, esto lo que hace es generar una URL, o sea, digamos, que la imagen sea un enlace hacia un contenido que... Más o menos, déjame explicártelo de otra forma. Como esto es una entidad, finalmente, yo debo poder crear esta entidad, ¿cierto? Cuando hablamos de referenciar algo, estamos hablando de que ese algo ya existe. Es decir, es como si yo hubiera dicho, voy a crearme un contenido multimedia de tipo imagen. Vamos a intentar, por favor, Paula, hazme un favor. Sin cerrar esta, ábrete una pestaña de contenido. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder referenciar algo, ese algo debe existir. Entonces vamos acá a multimedia. En este momento nosotros no tenemos ningún contenido multimedia creado, Alejandro. Entonces, cuando el usuario digamos que estuviese referenciando al momento de crear el contenido, el sistema le va a decir, bueno, ¿qué va a referenciar si no ha creado nada? Entonces le va a decir, venga y créese primero acá, desde la pestaña de multimedia, dale un añadir contenido multimedia. Vamos a hacerlo, Paula, por un momento. Dale añadir contenido multimedia, imagen, y sube una imagen, la que quieras. ¿Guardas? ¿Estás?
Listo. Entonces acá tenemos ya un contenido. Ahora sí hay un contenido por referenciar. Pero imagínense donde nosotros tuviéramos que decirle a cada vez que vayan a crear una receta que tienen que venir acá a multimedia, crearse la imagen, para luego sí ir a crearse la receta. Muy tedioso, ¿cierto? Como le estamos poniendo a hacer muchas cosas, muchos pasos al editor. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta opción? Vuelve a donde estábamos. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo cuando una entidad no exista, es decir, cuando se intente subir una imagen que no existe, automáticamente créela. Es lo que va a hacer el sistema por debajo. Va a crear ese contenido por defecto en la entidad multimedia desde esta opción del campo que estamos creando. Yo creo que va a quedar más claro ahorita que lo hagamos, ¿vale? Vale. Listo. Tenemos una opción más abajo que dice valor predeterminado. Es decir, que en caso de que el editor no subiese nada y este no fuese un campo obligatorio, yo podría subir acá una imagen dale ahí, añadir contenido multimedia, porfa. Vas a seleccionar, mire, entonces acá la tenemos, ¿cierto? Esta fue la que subió hace un momento Paula. Entonces vas a seleccionar a Andrea Arnau como por defecto. Dale insertar seleccionado. Muy bien. Para probar, solo para probar, vas a retirar la opción de campo obligatorio de arriba. Listo. Y le vas a dar guardar configuración. Muy bien. Listo, ya creó el campo. Ve al contenido, obsérvalo, ve y visitas el contenido. A ver cómo está. Listo, dale editar. Fíjese que la imagen todavía no hay nada ahí, ¿cierto? Baja y guardas. O sea, ese campo de añadir contenido multimedia no lo vas a llenar todavía. Guardas. Miremos cómo está. Oh, me hizo quedar mal. Es que no se había terminado de guardar esto. Voy a intentar de nuevo. No sé. ¿Qué pasó? Que no se está viendo porque en el editor tampoco se ve que se subió el archivo. No se ha subido el archivo. Bueno, vamos a probar mientras tanto, mientras sucede eso entonces. Baja, porfa. Vas a añadir un contenido multimedia. Otro. Entonces, esto que está haciendo acá Alejandro, para tu pregunta, es lo que vamos a confirmar, de que cuando yo subo un contenido acá, inmediatamente me lo va a crear. Fíjese cómo me da las opciones para crearlo como lo hicimos anteriormente, solo que desde la misma creación de la receta. Te le das insertar seleccionado y le das guardar. Baja. Ya. Tenemos la imagen multimedia que se subió. Ahora, si vamos a contenido multimedia, por favor, vea contenido multimedia. Vamos a ver que la foto que ella subió a través de la receta ya está acá. ¿Sí es claro entonces esa opción, Alejandro? O sea, como la subí en el contenido para mi receta, entonces la guardo automáticamente en el multimedia, ¿sí? Exacto, así es. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿Será que ahorita cuando no se mostró por defecto esta, faltaba que fuera obligatorio el campo? Bueno, miremos esa parte. Miremos, a ver, exploremos. No me acuerdo de la estructura. Miremos el campo de nuevo, mirar cómo está, cómo quedó. Porque cuando trato de subir aquí imagen en configuración de imagen, me muestra un error de que solamente puedo subir archivos MP3. Pues bueno, igual, vamos a explorar qué te pasa. Ya miramos entonces, Alejo, ¿listo? Sí, igual. Yo creo que puede ser que acá en el tipo de media del campo no seleccionaste imagen sino audio, por ejemplo. Cabe la posibilidad.
Revisa eso mientras tanto. A ver, definimos que el valor predeterminado era este. Se ha seleccionado el número máximo de elementos multimedia. El valor predeterminado para este campo se usa cuando se crea un nuevo contenido. Ajá, sube. No, no tiene que ver con que sea obligatorio, porque si lo hiciéramos obligatorio, pues sí o sí tendría que seleccionar. Pero digamos que te creo. Dale check en campo obligatorio y hacemos la prueba creando otra receta. Pues es una teoría, ¿no? Porque ahorita Sí, no. sí, pues por eso se llama grupo de estudio. Yo no me las sé todas. Hay cosas puntuales que seguramente no voy a poder responderles muy bien, pero hacemos las pruebas. Listo, entonces editar. No, créate otro. ¿Otro? Sí. Ah, bueno, esta es la otra, ¿no? El otro campo. Sí, sí. Pero fíjate que sí aparece ahora. Sí, sí aparece ahí por defecto. Ah, sí. Sí, sí, tenías toda la razón, ¿no? Y a ver si aparece aquí. Ujú. Listo, sí. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Bueno, Excelente. Entonces les voy a pedir que como ya tenemos un campo de media mucho más elaborado, entonces vamos a eliminar ese campo que teníamos antes. Alejo, compártenos pantalla un momento y verificamos el problema que tenías y de una vez eliminamos el otro campo. Entonces, ¿pudiste resolver el problema o no? No te escucho por si acaso. Pronto tienes apagado el micrófono. No, sí, Estaba subiendo el audio. que tener seleccionado la opción Image. Perfecto, listo, muy bien. Entonces vamos a borrar el campo de imagen que creamos anteriormente. Vamos a ir también, vamos entonces a estructura, tipo de contenido, por favor. Recuerden, si es en estructura, estamos trabajando con los campos, con todo lo que tiene que ver con la armada de ese formulario y la visualización. Pero si vamos a gestionar el contenido como tal, lo que va a hacer el editor, pues es en contenido. Listo, entonces en receta, administrar campos. Y vamos... Uy, tienes dos campos de... Vamos a aprovechar a eliminar un campo. Tienes dos campos de ingredientes, fíjate. Entonces, vas a eliminar uno de esos campos de ingredientes. Hay uno de esos que no te funciona, entonces elimínalo, Alejandro. Para que el resto vea. Este que es repetir ingredientes. ¿Listo? Y vas a eliminar el campo que es de tipo imagen. No, ese es el de referencia de identidad, creo. Borras el que tipo es tipo imagen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer nuestro último campo por hoy. Alejandro, muchísimas gracias. Vamos entonces a mirar ahora. Nos va a ayudar Tatiana Rendón. Sí, señor. Presente. Eso. Señor, sí, señor. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a crearnos un campo de tipo número, un número entero. Número entero. Ese campo va a ser el número de porciones.
Muy bien. Ok, entonces este número de porciones va a ser un campo de uno solo, limitado, así como está. Entonces guardas. Tú determinas si quieres ponerle un texto de ayuda. Es un campo obligatorio. Mínimo 0. No le ponemos máximo. Yo creo que es claro el número de porciones. No necesitamos pues ponerle como más información el sufijo ni prefijo. Entonces, si te parece, guardar configuración. Muy bien, mira cómo quedó. Edita uno de los contenidos que ya tienes y le llenas el dato. Listo. Este campo de todas formas tiene esas flechitas al lado que les aparece, que puede ser para subir o para aumentar o reducir la cantidad, de acuerdo a lo que se esté mirando. Número de porciones, 2. Muy bien. Entonces por hoy vamos a dejar ahí. Con esto pues hemos abarcado ya en la práctica cómo crear un tipo de contenido. Hemos visto cómo funcionan las entidades. Hemos podido explorar un poco más en términos de planeación de sitio, pues cómo vamos entendiendo las estructuras que ya Drupal nos está entregando. Tipos de contenido, tipos de entidades, ya estamos reutilizando, estamos creando campos, sabemos ya cómo activar el módulo media, entendemos para qué funciona, qué opciones nos da, un poco de buenas prácticas respecto a la creación de esos contenidos.